Colectivo Taquión, en colaboración con Oasis Radio, presentan Charlando con el Taquión, con Raúl Pérez Enríquez. Episodio 4. Buenas tardes, estimado auditorio. En esta emisión de Charlando con el Taquión tendremos para ustedes, en el radioteatro, el episodio 02 de las aventuras del Taquión por el espacio-tiempo, presentando la continuación del viaje de Tarcisio Quiñones. En la charla, antes de abordar el tema de la reforma eléctrica, responderemos gustosos el reto que nos hizo Alejandra Valencia en la emisión 3 de Charlando con el Taquión. Mencionaremos también las efemérides científicas y tecnológicas para la primera quincena de enero. Asimismo, tendremos la sección Desde Abajo, con una contribución y memoria de Raúl Ruiz Pérez Tamayo, de nuestro amigo Humberto Ruiz. Al culminar la pausa musical, haremos nuestra entrevista de hoy, que será con la diputada federal por el Distrito 5 de Hermosillo, Sonora, Yuri Tanori Córdoba, quien es la secretaria de Energía de la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados. Para cerrar nuestra emisión, pasaremos a la pequeña dosis de ciencia de René Drucker-Collin en voz de Leonardo Terán. Comenzamos. Las aventuras del Taquión por el espacio-tiempo. Recordemos que nuestro personaje, Tarcisio Quiñones, está muy cerca de la pantalla de proyección mientras el doctor Pedrero inicia su conferencia en el marco de los sábados científicos en el auditorio universitario. Nos encontramos cerca de algo perseguido durante siglos, que fue el gran anhelo del más brillante físico de este siglo, Albert Einstein. Dijo el doctor Pedrero al aparecer la imagen en la pantalla. Episodio 2. Curiosamente, como la semana anterior, la primera diapositiva que apareció en la pantalla mostraba una litografía de Maurits Cornelis Escher. En ella se observaba una curiosa caída de agua cuyo canal de alimentación tenía su inicio precisamente ahí donde el agua de la cascada caía desde las alturas. Las torres que sostenían el acueducto estaban curiosamente construidas para lograr ese efecto. Mientras la voz grave enfatizaba el hecho de cómo un mundo localmente ordinario puede poseer globalmente una imagen extraordinaria. Así, la nueva física ha tenido que recoger elementos de lo muy pequeño y de lo muy grande. Sí. Ahora todo se podrá explicar a partir de los átomos y de los cientos de partículas que actualmente sabemos que los conforman, hasta las más grandes concentraciones de energía en materia, como los cuásares, las supernovas y los agujeros negros, permitiendo entre ellas relaciones Continuó el doctor Pedrero, pero no recordaba nada más en especial. Sí, solo recordaba que después de algunas otras frases, una lluvia de diapositivas, de globos, embudos, estrellas, galaxias, se habían dado cita en la pantalla muy cerca de él. ¡Ah! También recordaba que invariablemente en alguna parte de la pantalla aparecía la figura de un pequeño personaje, delgado, larguirucho, simpático, de quien salían algunas de las frases que a su vez escuchaba en la voz grave del conferencista. El pequeño guía adoptaba de repente la misma actitud que él, Tarcisio, solía usar para invitar a sus compañeros a jugar. ¡Ah, sí!, decía al hilar sus recuerdos. Todo había sucedido después de aquella otra imagen de un cuadro que, según había vuelto a escuchar, también era de Maurits Cornelis Escher. ¿Cómo se llamaba?
Ahora recuerdo que la aparición de esa imagen coincidió con la invitación que me hizo el pequeño guía. Y fue cuando sentí por tercera vez el cosquilleo. Pero creo que se me fue de la oreja a la nuca y de la nuca a la oreja. ¿Cuántas veces? Empezaba a poder reconstruir lo sucedido. Sin embargo, no podía recordar más, por más que lo intentaba. La siguiente litografía de Escher que el conferencista había proyectado era profundidad. Y su fuerza había sido tan intensa que había logrado hacer caer a Tarcisio en su profundidad. Levantándose de su asiento, decidido, Tarcisio había llegado a la pantalla y saltado sobre ella. Tan rápido había sido todo que el doctor Pedrero apenas pudo notar que ésta se bamboleaba. Tarcisio Quiñones era un estudiante de bachillerato, ni muy brillante ni mediocre. Lo realmente único en él, o extraño para no exagerar, era su imaginación y capacidad de asombro. Sí, una capacidad de asombro que lo hacía percibir y magnificar la multitud de eventos cotidianos que para la mayoría de los muchachos de su misma edad pasaban totalmente desapercibidos. Aunada a esta característica, estaba su destreza para el deporte. De pequeño había practicado varios, y en ese entonces se ejercitaba en las pruebas de pista y campo. Era el mejor de su escuela en la prueba de velocidad, por excelencia, los 100 metros planos. Así que cuando al entrar en la pantalla y caer en la profundidad de profundidad, había visto cómo los peces de franjas de colores, de aletas puntiagudas y ojos saltones, perfectamente alineados y ordenados, se hacían cada vez mayores. Al tiempo que crecían, parecían adquirir vida y semejanza con aquellos que Tarcisio había visto alguna semana anterior. Caía cada vez con mayor rapidez, mientras los peces agitaban sus aletas de vivos colores. Efectivamente, Tarcisio nadaba junto a los peces de colores de una transparencia de la conferencia de 3 semanas atrás, La vida en el mar, pero moviéndose rítmica y ordenadamente, siguiendo la guía de profundidad de Escher. Si para Tarcisio estar ahí había resultado una sorpresa, más lo había sido para el conferencista al percatarse que en la pantalla aparecía una imagen no programada por él. Titubeante, apenas se le había oído decir: La siguiente, por favor. ¡Más y más rápido había caído! Pero en cada nuevo nivel veía y se sentía también más y más pequeño. De pronto, cuando en la conferencia el doctor Pedrero decía: Uno de los aspectos fundamentales que las teorías de la gran unificación deben responder es la gran uniformidad del universo a gran escala, conviviendo con grandes irregularidades a pequeña escala, como las galaxias. En una escala todavía menor, los planetas y la vida. Así se expresaba mientras en la pantalla parecían competir las diapositivas que el conferencista había preparado con aquellas en las que Tarcisio, de alguna manera, invocaba. Imágenes con vida y movimiento por detrás de la pantalla, en las cuales él mismo volaba, o caminaba, o corría sin cesar. El público, divertido, más que por la secuencia de imágenes en la pantalla, era por las expresiones del doctor Pedrero, quien no se explicaba aquellas diapositivas, pues seguro estaba de que no pertenecían a su colección, y menos aún eran las que minutos antes él había colocado cuidadosamente en el proyector. Tarcisio ha descubierto al pequeño guía, quien lo invita a subir a la pantalla. Él responde saltando sobre ella y comienza un viaje fabuloso. ¿Quién es el taquión? ¿Tarcisio o el pequeño guía que lo invita a viajar? Las aventuras del taquión por el espacio-tiempo. Cuentos de ficción científica de Raúl Pérez Enríquez. Narración y voces dramatizadas, Eva Calderón de la Barca y Julio Patricio.
Guión original, maestro Raúl Pérez Enríquez. Bien, acabamos de escuchar el viaje de Tarcisio en las aventuras del Taquión por el espacio-tiempo. ¿Qué les parece? Ahora ya sabemos que Tarcisio lleva el apodo de El Taquión. Escuchamos a Tarcisio y si quieren saber algo sobre Tarcisio y sus inquietudes, escriban sus mensajes a eltaquionxxi@gmail.com. Pero tenemos una sorpresa. En la emisión anterior de Charlando con el Taquión, tuvimos una interesante charla con Alejandra Valencia, arquera y deportista del año 2021 en Sonora. Y para terminar la entrevista nos lanzó un reto: calcular la altura máxima de su flecha en la parábola que traza desde el arco hasta la paca, asumiendo que su arco imprime una velocidad inicial de 200 km por hora, o sea 55 metros sobre segundo, y tiene que recorrer una distancia de 70 metros. Pues bien, hemos elaborado un pequeño folleto al respecto considerando diversas condiciones, desde lo más simple, ausencia de aire, hasta lo más completo o lo más real, para responder a la medallista de Tokio 2020. La respuesta sencilla es 5.62 metros, suponiendo que la flecha sale del arco a 1.8 metros del suelo. Si desean tener los detalles y están interesados en la respuesta completa, les pedimos la soliciten a eltaquionxxi@gmail.com. Nuestra charla esta quincena será sobre la reforma eléctrica que se discute actualmente en la Cámara de Diputados. La reforma eléctrica en la Cámara de Diputados ha iniciado ya el proceso del Parlamento abierto. El fin de semana pasado tuvimos interesantes planteamientos a partir del fin de semana pasado. En las sesiones serán en enero y febrero y se llevarán a cabo en la Cámara de Diputados en diferentes temas, que son 3 y alrededor de 14 foros. En Hermosillo, antes de iniciarse el Parlamento abierto, se llevó a cabo una asamblea informativa acerca precisamente de esta reforma eléctrica. En nuestra entrevista con Judith Tanori, diputada por Hermosillo, hablaremos al respecto. Esta asamblea informativa la pueden ustedes escuchar en el canal Hagamos Historia con la Reforma Energética y en particular en el video que se llama Asamblea Informativa en materia de reforma eléctrica. Uno de los temas centrales de la reforma eléctrica que se está analizando es el relativo a la manera en que se transfieren recursos del sector público al sector privado, a través de diversas trampas económicas como son la contemplación de tarifas especiales o de que solamente se toma en cuenta para las tarifas eléctricas los gastos variables. Todo esto ha sido ampliamente discutido y hay presentaciones muy brillantes que podríamos recomendar a nuestro auditorio que siguieran en estos foros. En particular, quisiéramos mencionar que el director general de la Comisión Federal de Electricidad presentó un análisis bastante detallado y cuantitativo de la manera en que se lleva a cabo la transferencia de recursos hacia la iniciativa privada, que no es cierto que se trata simplemente de una competencia, sino que es una competencia desleal en donde el perjudicado es la Comisión Federal de Electricidad y por ende el gobierno y por ende toda la población, porque nuestros impuestos
son los que pagan a la Comisión Federal de Electricidad, los que mantienen viva la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, recomendamos la observación de estos foros que proseguirán en el canal del Congreso hasta el 17 de febrero y posterior a ello el debate se hará en la Cámara de Diputados. Así, queremos que estemos atentos todos a la reforma eléctrica planteada por el presidente, porque esta es indispensable para poder recuperar la soberanía sobre el sistema eléctrico mexicano. Debemos estar atentos a ella y involucrarnos en los procesos de decisión al respecto. Estar atentos. Muchas gracias. ¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Los saludo con el gusto de siempre en esta nueva emisión de Charlando con el Taquión y en esta sección Desde Abajo. Hoy quisiera ofrecerles un tema muy distinto a los anteriores en ocasión del sensible fallecimiento del doctor Ruy Pérez Tamayo. Como ustedes saben, el pasado 27 de enero perdimos a un gran científico, una eminencia de la biomedicina, miembro de la UNAM y del Colegio Nacional, la cual incluso reconoció que la comunidad científica de nuestro país ha perdido a uno de sus mayores representantes. Y como un humilde homenaje, retomo una versión que sinteticé de su conferencia sobre uno de sus libros, denominado 10 razones para ser científico, de la cual solo les presentaré una pequeña parte. Y una de las primeras razones nos dice es para no tener jefe. Si yo soy científico, yo soy mi propio jefe. Y ustedes dirán, eso no es cierto. Si usted es profesor en la Facultad de Medicina, su jefe es el director de la facultad. Sí, él es mi director cuando actúo como profesor, pero cuando termino mis clases me voy a mi laboratorio y ahí yo decido en qué problema quiero trabajar, qué preguntas deseo contestar, cómo le voy a hacer, qué experimentos debo realizar. Si trabajo en un instituto de investigación y no doy clases, mucho mejor para mi independencia intelectual. En cambio, si soy un diputado, debo hacer lo que señale mi partido, sobre todo si es el PRI. Si soy un contador, debo hacer lo que dice el gerente. Si soy un químico en una fábrica, debo de seguir las indicaciones establecidas. En la investigación científica pasa lo mismo que en otras actividades creativas como la pintura, la música o la literatura. Para mí, la ciencia es una actividad humana creativa, cuyo objetivo es la comprensión de la naturaleza y cuyo producto es el conocimiento, generado por un método científico organizado en forma principalmente deductiva y que aspira a alcanzar el mayor consenso general. La segunda razón es para no tener horario de trabajo. ¿A qué hora empieza a trabajar un científico? La pregunta debiera ser, ¿a qué horas no trabaja un científico? Porque una parte muy importante de la ciencia es pensar, darle vueltas al asunto, imaginar cómo podría ser la solución al problema que quiere resolverse. Pensar, pensar y pensar, y para eso no hay horario, no hay reloj checador. No se empieza a las 8 y se termina a las 5. Si fuera un sastre, más me vale estar en la sastrería cuando vengan los clientes. Si soy dueño de un restaurante, debo vigilar a mis empleados y mantener un horario. Si vendo autos Mercedes-Benz, mi horario debe incluir los domingos, que es cuando compran los millonarios. La tercera razón es para no aburrirme en el trabajo, y esta quizás sea la razón más importante para ser científico. He estado aburrido muchas veces en mi vida, sobre todo en reuniones sociales con gente estúpida, o escuchando discursos llenos de demagogia y de falsedades, o haciendo cola en ventanillas de dependencias oficiales. Pero no me acuerdo haberme aburrido nunca en mi laboratorio. He estado cansado, preocupado, frustrado, o bien estimulado, inquieto, curioso,
y hasta asombrado y feliz, pero nunca he estado aburrido. Considero que el aburrimiento, que no es la transformación progresiva en burro, el aburrimiento es más bien la conciencia de estar perdiendo el tiempo, que es tan precioso e irrecuperable en asuntos triviales o idiotas. La cuarta razón es para hacer siempre lo que me gusta. Y aquí quiero referirme al concepto de la vocación. Una idea muy extendida es que nacemos ya con ciertos gustos y disgustos. Algunas cosas nos gustan más que otras, sin que realmente las conozcamos. Cuando algún joven se recibe de arquitecto, no faltará entre los comensales del banquete para celebrarlo la vieja tía que diga, sí, desde chiquito ya se le veía la vocación, le encantaba jugar con los legos. Entre los médicos es frecuente oír que se escogió esa profesión porque dicen, yo no podía con las matemáticas. El dogma de la vocación es que hacemos bien lo que nos gusta y que este gusto está predeterminado, ya se trae desde el nacimiento. Yo no estoy de acuerdo con eso. No creo en las vocaciones. Nosotros no hacemos bien lo que nos gusta. Al contrario, a nosotros nos gusta lo que hacemos bien. En esta vida todo es de aprender. Caminar, nadar, jugar, resolver ecuaciones de segundo grado, operar gatos. Al principio no lo podemos hacer. No sabemos cómo. Pero si nos enseñan, nos ayudan, le metemos ganas, poco a poco lo vamos aprendiendo y nos va gustando. Y conforme lo hacemos mejor, nos gusta más. Cuando uno es joven se puede hacer muchas cosas, ingeniero, abogado, médico, pianista, historiador, empresario, militar, filósofo, profesor, narco, etc. Lo que al final es cada quien es fundamentalmente el resultado de contingencias ambientales y casi impredecibles. Se habla de vocaciones para ciertas profesiones libres, sobre todo las creativas como la de pintor o compositor, pero nadie habla de la vocación del barrendero o del policía de tránsito. Cuando alguien dice, a mí no me gustan las matemáticas, es porque no las conoce. Se equivoca en una suma de quebrados, se frustra, lo hace mal, las niñas compañeras se ríen de él. Pero si es una fiera para el álgebra y el cálculo diferencial, lo hace bien y está encantado. Cuando yo era estudiante en quinto de primaria, era una fiera para las matemáticas. Las hacía muy bien. Pero es que estaba yo enamorado de la profesora de matemáticas. Sin embargo, cuando descubrí que me engañaba con su marido, se me acabó el gusto por las matemáticas. La quinta razón es para usar mejor mi cerebro. Una forma de describir el trabajo científico es tener ideas y ponerlas a prueba. Para tener ideas hay que usar el cerebro, aunque algunas gentes realmente piensen con los pies. Pero para poner las ideas a prueba también hay que usar el cerebro. Si queremos complicar un poco la definición del trabajo científico, yo diría que es tener buenas ideas y ponerlas bien a prueba. Y esto resalta más el hecho de que en la ciencia se use el cerebro. Y hay que usarlo bien, y mientras más bien, mejor, porque entonces el resultado del trabajo científico será de buena calidad. Y esto es lo que queremos. Hay ocupaciones como la de diputado futbolista en las que el uso del cerebro es poco importante o a lo mejor hasta estorba. Hay otras como la de fabricante de refrescos o de capitán del ejército, en las que el uso del cerebro es de plano inconveniente. Si alguno de ustedes tienen un proyecto o tienen en proyecto usar poco o no usar su cerebro, la ciencia definitivamente no es una buena opción. Yo les recomendaría la política. Hasta aquí 5 de las 10 razones para ser científico del profesor Ruy Pérez Tamayo. Les recomiendo que busquen en YouTube las conferencias que impartió sobre este libro, que también sería bueno que lo leyéramos. Las y los maestros pudieran proyectar esta conferencia impartida en el CICES de Ensenada, Baja California, hace 6 años, para motivar a sus estudiantes a que decidan estudiar una carrera científica. Porque Ruy Pérez Tamayo falleció preocupado por el hecho de que nuestro país es uno de los más atrasados en el mundo en cuanto a número de científicos que tenemos. Sin duda que la muerte del doctor Pérez Tamayo es una de nuestras más grandes pérdidas, no solo para el gremio científico, sino para el pueblo mexicano. Y hasta aquí mi sección desde abajo. Les espero la próxima ocasión en Charlando con el Taquión. Hasta luego y muchas gracias.
Oasis, Radio Ciudadana. Arte y cultura para el pueblo. Murchison seguía con la vista en la manecilla de su cronómetro. Apenas faltaban 40 segundos para el momento de la partida y cada uno de ellos duraba un siglo. Hubo un 20º estremecimiento universal, y no hubo uno solo en la multitud que no pensase en los audaces viajeros encerrados en el proyectil. Contaban también aquellos terribles segundos. Se escaparon gritos aislados. 35, 36, 37, 38, 39, 40... ¡Fuego! Inmediatamente, Murchison, apretando con el dedo el interruptor del aparato, estableció la corriente y lanzó la chispa eléctrica al fondo del Columbia. Una detonación espantosa, inaudita, sobrehumana, de la que no hay estruendo alguno que pueda dar la más débil idea, ni los estallidos de un rayo, ni los estrépitos de las erupciones. Se produjo instantáneamente. Un haz inmenso de fuego salió de las entrañas de la tierra como de un cráter. El suelo se levantó y apenas hubo uno que otro espectador que pudiera entrever un instante el proyectil hendido victoriosamente en el aire en medio de los inflamados vapores. En el momento de elevarse al cielo a una prodigiosa altura la candente luz, la llama dilatada iluminó Florida entera. Y hubo un momento de incalculable brevedad en que el día sustituyó a la noche en una considerable extensión de territorio. El inmenso penacho de fuego se percibió desde 100 millas en el mar, lo mismo en el Golfo que en el Atlántico, y más de un capitán anotó en su diario de viaje de a bordo la aparición de aquel gigantesco meteoro. La detonación del Columbia fue acompañada de un verdadero terremoto. Florida sintió la sacudida hasta el fondo de sus entrañas. Gases de pólvora dilatados por el calor rechazaron con incomparable violencia las capas atmosféricas, y aquel huracán artificial, 100 veces más rápido que el huracán de las tormentas, cruzó el aire como una tromba. Ni un solo espectador quedó de pie. Hombres, mujeres, niños, todos fueron derribados como espigas, sacudidos por el viento de la tempestad. Hubo un tumulto formidable. Muchas personas al caer se hirieron gravemente. Y J.T. Maston, que imprudentemente se colocó demasiado cerca de la pieza, fue arrojado 20 toesas y pasó como una bala por encima de la cabeza de sus conciudadanos. 300,000 personas quedaron momentáneamente sordas y como heridas de estupor. Oasis, Radio Ciudadana. Arte y cultura para el pueblo. Ha llegado el momento de recordar hechos, ideas y autores en nuestra sección Las efemérides científicas y tecnológicas para esta primera quincena de enero. El día 2 de enero de 1963, un equipo de cirujanos en Shanghái consigue con éxito la reimplantación de una mano a un obrero. El 7 de ese mismo mes del año 1610, el científico italiano Galileo Galilei observa 4 de las lunas de Júpiter a través de su telescopio y descubre que hay objetos celestes que giran alrededor de otros, sentando así las bases para confirmación del heliocentrismo, esto es, el abandono de la idea de que la Tierra era el centro del universo. En la ciudad de Nueva York, la empresa IBM presenta el 9 de enero de 1954 la primera calculadora de circuitos integrados o cerebro electrónico. Para el día 10 de enero, pero de 1946, en Londres, se inaugura la Asamblea General de las Naciones Unidas. Están representadas 51 naciones. En el año 2022, las naciones representadas en dicho organismo ascienden más de 120. Del 2022 al 2032, las Naciones Unidas celebran el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas.
En épocas del preludio de la expropiación petrolera, el 12 de enero de 1926, el gobierno británico protesta ante el de México por el artículo 27 de la Constitución de este país, que prohíbe poseer terrenos petrolíferos a extranjeros. El mismo día, 12 pero de 1946, en Nueva York, la Asamblea General de la ONU crea el Consejo de Seguridad. Este consejo está actualmente presidido de manera transitoria por nuestro país. El 15 de enero de 1913, entre Nueva York y Berlín, se realiza la primera transmisión telefónica sin hilos. Esto es todo en nuestras efemérides de la primera quincena de enero. Buenas tardes, queridos radioescuchas. Estamos aquí en esta tarde platicando con la doctora Judith Tanori Córdoba. Ella es la diputada federal por el Distrito 5 de Sonora y se encuentra con nosotros precisamente para platicarnos de varios aspectos importantes de la reforma eléctrica que está ahora en el Congreso de la Unión y que muy pronto estará en los congresos de los estados para su ratificación, porque se trata de una reforma constitucional que tiene que ser abordada por todos los congresos del país. Buenas tardes, Judith. Buenas tardes, doctor Raúl Pérez Enríquez. Muchas gracias por esta invitación. Me da mucho gusto estar en contacto con la audiencia de Oasis Radio en Charlando con el Taquión. Muchas gracias por esta invitación y sobre todo por poder dar información sobre la reforma eléctrica que tenemos en discusión y que puedo, pues aportar algunos elementos para que los sonorenses y su audiencia puedan saber de qué va esta reforma eléctrica. Sí, de hecho la reforma eléctrica tiene muchos aspectos, muchas aristas, aspectos legales, aspectos constitucionales, aspectos, pues lo jurídico, pero también aspectos técnicos muy complicados que trataríamos de clarificar a la audiencia. No la vamos a abordar todos porque una charla de esta naturaleza no nos permitiría abordarla todo, pero sí podemos centrarnos en aspectos más relevantes que sobre todo tengan que ver con la participación ciudadana, o sea, cómo los beneficia a los ciudadanos, pero también cómo nos compromete a los ciudadanos en una reforma de esta magnitud. Sí, mire, sí es de mucha importancia y como diputados y representantes de la gente del pueblo de México y en este caso, en mi caso, representando a los sonorenses y más específicamente al Distrito 5 Federal, que tiene sede en Hermosillo, es importante conocer los detalles de esta reforma eléctrica. Tiene 3 puntos importantes esta reforma. Nos compete mucho y requerimos que la gente la conozca para que también dé su opinión y que todos los diputados que vayamos a votar, ya sea los federales y pasándola en San Lázaro, pueda llegar a los diputados locales, que la gente les solicite a sus representantes en qué sentido vaya su voto o qué es lo que la gente quiere. Por eso es la importancia de venirles a platicar al respecto. Esta reforma eléctrica, o sea, reforma en la Constitución 3 artículos, 25, 27 y 28. ¿Y qué es lo que cambia o cuál es la importancia? Tiene 3 puntos importantes. Uno es, va en el sentido de rescatar el mercado eléctrico nacional a través de rescatar a la Comisión Federal de Electricidad. Y
y por lo tanto mantener al sistema eléctrico nacional. Estoy hablando de mercado eléctrico nacional y de sistema eléctrico nacional. En el mercado es garantizar el abasto de energía o garantizar la energía para todas y todos. Y el sistema eléctrico nacional ya es la infraestructura, las redes de transmisión, la distribución, cómo se genera, toda esa infraestructura que tenemos en México desde hace décadas conformando. Entonces, esa es un punto muy importante al respecto. El segundo punto tiene que ver con la transición energética que se debe de dar, que se está dando en todo el mundo y que aquí en México no debe ser la excepción y que se está dando también. Entonces, plantea esta ley que esa transición energética sea una transición energética soberana, es decir, que el Estado sea quien dirija, el rector de esta transición energética. También puedo abundar más al respecto. Y el tercer punto es que todos aquellos materiales estratégicos para esta transición energética que se está dando en el mundo, que todos aquellos materiales estratégicos que se encuentren en el país, que los tengamos en el subsuelo, porque normalmente son minerales, sean trabajados por los y las mexicanas y mexicanos, es decir, que sean del país, que no se establezcan nacionalizados, que no se establezcan concesiones de estos minerales, que los guardemos, que los trabajemos nosotros y que como también propiedad de la nación. Como propiedad de la nación, y que no los y también pensemos en las futuras generaciones al respecto. Son los 3 puntos fundamentales podríamos empezar por aquella que tiene más incidencia en la cuestión particular de los intereses de los sonorenses, por ejemplo, de las tarifas eléctricas, de la cuestión que les interesa aquí, que tenemos altas temperaturas y tenemos que recurrir a la refrigeración y este tipo de cosas. ¿Cómo repercutiría en esta estructura de las tarifas los aspectos que mencionaste? Ahí principalmente, y en lo más inmediato, precisamente es el rescate de la Comisión Federal de Electricidad, el rescate del mercado eléctrico nacional y por ende resguardar también al sistema eléctrico nacional. ¿Por qué? Porque haciendo un poquito de historia y tratar de ser breve, a la Comisión Federal de Electricidad, esta institución la creó el general Lázaro Cárdenas del Río. Y bueno, era para que tuviésemos energía eléctrica, pero había otras empresas, ¿no? En ese tiempo, empresas privadas. Ya fue con López Mateos que se nacionalizó la industria eléctrica en los 60s. Porque precisamente como lo mismo que vivimos ahora con el Internet, las empresas en aquel tiempo no les era rentable electrificar a todo el país. Entonces estaban nada más en las grandes ciudades y donde les era rentable. Entonces la idea era electrificar a todo el país, y eso apenas lo podía hacer el Estado, ¿no? Entonces se nacionalizó la industria eléctrica y se empezó a electrificar todo el país. Muchos de los que nos están escuchando, pienso yo, y algunos y los más jóvenes pueden preguntarle a sus papás, a sus abuelos, sobre todo quienes somos de pueblo. Lo vivimos, yo lo viví siendo una niña. En mi pueblo de repente empezaron a llegar personas y eran los de la Comisión Federal para atender las redes. Las familias se establecieron en los pueblos porque fue de tiempo, de meses, yo no tengo ahorita la noción, y eso algunos les pueden preguntar a sus papás, a sus abuelos, que cuando se encendió la luz en el pueblo, pues fue toda una fiesta, ¿no? Una fiesta de niños jugando, porque pues cuando no había luz a una determinada hora ya todos dentro de la casa, ¿no? Entonces
Fue toda una fiesta y aunque yo estaba pequeña, lo recuerdo muy bien porque fue un evento muy especial. Entonces, actualmente tenemos poco más del 99% cubierto en todo el país con la Comisión Federal de Electricidad. Entonces, es una infraestructura enorme que se ha creado desde décadas atrás, que este sistema eléctrico nacional, que es las redes, las hidroeléctricas, esas torres de transmisión, las subestaciones, todo eso que conocemos nosotros, que la Comisión Federal de Electricidad tiene, que ha tenido este sistema que lo lleva, lo mantiene, lo mejora, y la experiencia que tienen nuestros técnicos, los ingenieros, es muy importante, muy valiosa. El que ellos tengan una seguridad en su trabajo para mejorar y que sean capaces de en días resolver los problemas graves que se presentan en el sistema eléctrico. Eso es muy importante y eso es seguridad nacional, es estratégico para el país. Que si estuviera en manos privadas, como dices tú, por interés del mercado, no sería necesariamente, no llegaría a los últimos confines de la República, ¿no? No llegaría. Y ahora sería el camino de soportarlo, ¿no? Exactamente. Entonces, esa es la importancia, Bueno, eso es el sistema eléctrico, pero el mercado eléctrico, lo que está ocurriendo actualmente es que la Comisión Federal de Electricidad era la que tenía al 100% el mercado eléctrico también, o sea, daba el servicio y todos éramos usuarios de la Comisión Federal de Electricidad. Eso fue así hasta el 2000, tenía al 100%. Pero desde el 92 desde 1992 ya habían hecho cambios en leyes para permitir que empresas privadas pudieran entrar al mercado eléctrico. Con Carlos Salinas de Gortari se hicieron esos cambios en ese sexenio, perdón, pero como las tarifas eran muy bajas, porque era una empresa del Estado y se mantenían tarifas bajas porque no era el lucro de las empresas privadas, sino que era en beneficio del país, las tarifas se mantenían bajas y no era lucrativo para las empresas privadas entrar al mercado, aunque ya podían ir entrando. Entonces, se mantuvo al 100% hasta el año 2000. Ya a partir del año 2000, con el presidente Fox, se empezaron a subir estas tarifas, a aumentar estas tarifas para que fuese rentable para los privados. Y ya empezaron a entrar al mercado las empresas privadas, de tal manera que se empezó a perder mercado para la Comisión Federal de Electricidad. En el 2013, que fue esta reforma eléctrica, que todo esto que vinieron haciendo desde los 90s y todas esas, ya prácticamente como por 2 décadas venían preparando, ya lo pusieron, ya vieron cómo estaba funcionando, lo pusieron en la Constitución con la reforma del 2013, la reforma energética del 2013, y ahí pues ya como legalizaron muchas cosas que podían hacer. Y entonces ya para el 2013 se tenía más o menos entre el 70, casi el 70% para la Comisión Federal de Electricidad del mercado eléctrico y alrededor de 30% para el mercado privado. Pero con todo esto de forma legal que quedó, se disparó y de tal manera que ahorita ya vamos en 38% el mercado para la Comisión Federal y 62% para los privados. Es decir, estamos perdiendo a la Comisión Federal de Electricidad. Y ahorita es la Comisión Federal de Electricidad. Después puede ser el Sistema Eléctrico Nacional, porque si desaparece la comisión, ¿quién va a sostenerlo? Entonces, por eso veíamos en la asamblea informativa que nos presentaba el ingeniero Roberto Arce, esta presentación donde decía, es el atraco a la nación, ¿no? Porque es un atraco.
estamos perdiendo ese mercado y estamos perdiendo mucho. Se hablaba de más de 400,000 millones de pesos que está perdiendo la Comisión Federal de Electricidad. Es prácticamente un subsidio a las empresas privadas, donde muchas de ellas son extranjeras. Entonces son 400,000 millones de pesos, más de 400. Sí te escucho, sí, se fue el internet, ¿verdad? Sí, como que se suspendió la transmisión. Sí, se suspendió un poco la transmisión. Entonces, estábamos hablando vamos a retomar, estábamos hablando precisamente de la defensa, de cómo es importante para la ciudadanía, para toda la población, el que se conserve el sistema eléctrico nacional integrado, administrado por el Estado. Eso es lo importante que resumiría en lo que has estado mencionando, ¿no? Ok, muy bien. Esta reforma plantea que el Estado tenga al menos el 56% del mercado eléctrico nacional y los privados, por tanto, podrán tener hasta el 46%, que no es poca cosa, ¿eh? O sea, no excluye a las empresas privadas, simplemente para el abuso que está ocurriendo actualmente. Okay. Y de ahí paso a lo que me comentabas y me preguntabas sobre las diferentes formas que hicieron para ir debilitando a la Comisión Federal o excluyéndola del mercado eléctrico. Se utilizaron varias figuras, diversas figuras, utilizando estos contratos de energías limpias, los contratos legados, la forma del despacho y del porteo, y esta es sobre la que me voy a centrar porque es importante por lo siguiente. Resulta que lo que se hizo fue decidir, o sea, se sacó al Centro Nacional del Control de la Energía, el CENACE, se sacó, ese siempre ha existido y es un centro, el CENACE, que va viendo cómo se va a distribuir la energía y tiene que ser muy importante y estar muy en sintonía con el sistema eléctrico nacional para que no haya problemas, ¿no? Entonces, ahí se sacó y se hizo un organismo autónomo, ¿no? En la reforma del 2013. Y también se sacó a la Comisión Reguladora de Energía de la Comisión Federal y se hizo un organismo autónomo. Entonces, estas dos instituciones autónomas dirigen al mercado eléctrico nacional. Ajá, pero ya no están en CFE. Ya no están en CFE, son organismos autónomos ahora. Uh-huh. ¿Y qué ocurre? Que se decidió también cómo iba a ser el despacho de la energía, es decir, cómo se va a subir, quién va a subir energía al sistema eléctrico, ¿no? A las redes. Y para eso pusieron algunos lineamientos y uno de ellos, pues dijeron, no, pues la más barata, energía limpia, diversos factores por ahí, pero uno que pesa mucho es la más barata, ¿no? Que, bueno, nos parecería, pues está bien, porque, bueno, va el mercado, etcétera, se autorregula, pero no es así, porque en realidad dijeron la más barata, pero nada más vamos a tomar en cuenta los costos variables de la energía, de la producción de energía, de la generación de energía, y no toman en cuenta los costos fijos de producción, de generación. Eso quiere decir que al no tomar en cuenta los costos fijos, es decir, todos los instrumentos, motores, qué sé yo, digamos, los aparatos, todo lo que entra para la producción, esos costos no se toman en cuenta. Nada más los variables que serían insumos, ¿no? Como por ejemplo las plantas de ciclo combinado, claro, son el gas, ¿no? Claro. O las de combustóleo serían pues el combustóleo o el carbón o alguna otra otros insumos que se requieren. Entonces, y en el caso a ellos les baja mucho.
pues no, en las solares o las eólicas, ellos no compran el viento ni compran el sol, ¿verdad? Pero esas plantas son relativamente nuevas, no tienen amortizados sus costos fijos, pero no los meten en esa ecuación. No los meten en el costo, ¿no? Pues entonces... La Comisión Federal de Electricidad tiene amortizadas sus plantas desde hace mucho tiempo, sobre todo las hidroeléctricas, que son de energía limpia, ¿no? Entonces, con eso excluyen en buena medida a la Comisión Federal de que pueda subir su energía al mercado. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad deja de producir una energía que no le permiten subirla a las redes, a despacharla. Entonces, por esa razón está perdiendo poco más de 200,000 millones de dólares al año. Y además está perdiendo otros más de 200,000 millones de dólares al año, de pesos al año, porque tiene que comprarles esa energía que ella no puede mandar, se las tiene que comprar a los consumidores, a los generadores privados. Pero al costo al más alto costo de producción, no al costo de producción. Porque esto lo deciden en los costos menores y ya empiezan ahí, los costos más bajos son los primeros que van subiendo, pero lo pagan al del último más alto. Entonces es un negocio redondo para ellos, una pérdida para nosotros, porque nosotros somos los que nos veríamos beneficiados. Un método muy ingenioso, ¿no? Sí. Eso, pues si bien podría servir para los subsidios que le dan a la población en general, como los sonorenses que recibimos ese subsidio de mayo a octubre o a septiembre, o para programas sociales, por supuesto. Claro, se podría conseguir. Y eso los subsidia a ellos directamente. O sea, la Comisión Federal de Electricidad los está subsidiando sus empresas. De esa manera han crecido todos estos años. ¿Y cuál es los contratos legados? Son los que legados porque ya quedan de contratos que venían de antes y los anteriores y los dejan en términos de cómo venían. De cómo venían ya establecidos. Ok. Oye, nos estamos extendiendo un poquito y que, como te decía, que quisiera que abordáramos un poco un aspecto más técnico de la entrevista continuará en el próximo episodio de Charlando con el Taquión. René Drucker-Colin y sus pequeñas dosis de ciencia. Las pequeñas dosis de ciencia fue un espacio para la divulgación científica que la Coordinación de la Investigación Científica de la UNAM preparaba y distribuía. Fueron breves cápsulas de radio en voz del entrañable doctor René Drucker-Colin, quien hasta su fallecimiento en septiembre del 2017 estuvo apoyando el movimiento que llevaría a la presidencia de la República a Andrés Manuel López Obrador. En su memoria nos permitimos reproducir una parte de su gran acervo de divulgación científica. En voz de Leonardo Terán. Fusión. Los científicos con visión de largo plazo saben que las crisis de combustibles y energía en nuestro planeta serán cada vez más graves. Por esa razón, buscan nuevos compuestos que tengan ventajas sobre los que se usan en la actualidad, es decir, un mayor rendimiento de energía, ser menos contaminantes que los combustibles fósiles y representar menor riesgo que las plantas nucleares actuales. En consecuencia, se inició la tarea de producir en la Tierra una energía similar a la que se genera dentro del Sol, la fusión. A diferencia de la fisión que ocurre en las plantas nucleares, en las cuales los átomos muy pesados de uranio se rompen y liberan mucha energía, en la fusión los átomos muy ligeros de hidrógeno sometidos a altísimas temperaturas, como de 200 millones de grados centígrados, se funden para formar uno de helio. Al suceder esto, se obtienen cantidades enormes de energía.
Por esa razón, se planeó la construcción de un primer enorme reactor de fusión en Cadarache, Francia, al que se llamará ITER. La mitad del costo lo proporcionarán la Unión Europea y Estados Unidos, mientras que Japón y Rusia aportarán la otra mitad. Si el proyecto tiene éxito, las ventajas resultarán enormes, ya que la energía obtenida será mayor que la de los reactores nucleares actuales y tendrá menor riesgo de sufrir un accidente, como el de Chernobyl o el de la isla de las 3 millas. Además, los residuos radioactivos serán menores y permanecerán activos por mucho menos tiempo. De igual forma, los subproductos de una planta de fusión no pueden transformarse en armas, como sucede con los reactores nucleares. El reactor ITER es una esperanza para la Tierra, viable de concretarse en un futuro no muy lejano. Nota del taquión. Según la BBC News, el núcleo de la máquina de fusión ITER comenzó el pasado 28 de julio del 2020 una fase de ensamblaje que durará hasta a mediados del 2025 y que, una vez finalizado, generará el plasma supercaliente que se necesita para obtener energía de la fusión. También, según Energy Harving and Systems, se están estudiando sistemas de fusión mediante dispositivos que utilizan nanomateriales y el confinamiento láser. Hasta aquí, unas pequeñas dosis de ciencia. Este ha sido nuestro cuarto programa de Charlando con el Taquión. Este programa es producido por el colectivo Taquión para Oasis Radio. Escríbanos y envíe sus preguntas y comentarios a eltaquionxxi@gmail.com. Muchas gracias por su atención. Hasta pronto. Oasis, Radio Ciudadana. Arte y cultura para el pueblo.